Jueves 3 de mayo y pues vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante y sobre todo un sector que pues se las ha tenido que ver negras con esto de la pandemia. Bueno, prácticamente todos los sectores han tenido muchas complicaciones, pues con esas medidas sanitarias, este impedimento para que la gente salga, para que se reúna sobre todo, y precisamente es que doy la bienvenida a Ana Paula Hernández, quien es la vicepresidenta de BCD Meetings and Events, y bueno, en español es Reuniones y Eventos BCD. ¿Cómo estás, Ana Paula? Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Viajando en Concreto. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Un gusto enorme de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí acompañándonos durante algunos minutos para platicar de muchos temas importantes, sobre todo por el momento que atraviesa precisamente la industria de reuniones y eventos, porque bueno, como platicábamos fuera del aire, se las han visto negras. Platícame, ¿cómo ha estado la situación? ¿Cómo lo están tratando o cómo lo están haciendo más bien para, pues de alguna manera, salir adelante? Porque también sabemos que se contrapone la cuestión económica. La gente también ya necesita ingresos, tiene que regresar de alguna manera y pues se tienen que buscar las formas de hacerlo siempre y cuando se lleven a cabo todas las medidas sanitarias que ha instruido la autoridad. Platícanos, Ana Paula. Sí, digo, realmente como comenta Rosalba, no es ningún secreto desde marzo del año pasado, cuando se tomaron las medidas y nos mandaron encerrarnos a las casas, pues prácticamente la industria de reuniones fue de las más afectadas porque los eventos son reuniones de personas a partir de 10 personas. Entonces todo esto se canceló, se prohibió en todo el mundo. Primero tuvimos muchísimo trabajo y retos enormes para el tema de cancelaciones. Y lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos y lanzar desde el año pasado una estrategia muy enfocada hacia eventos virtuales. Lo que empezó a suceder es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Reuniones vía Zoom o Teams en plataformas para seguir comunicando porque pues, nuestros clientes y todos teníamos esta necesidad de seguir haciendo las cosas que se pusieron en pausa, ¿no? Entonces ha sido un cambio importante, un subirnos al tema de la tecnología mucho antes de lo previsto, como se ha hablado en otros foros, y lo tuvimos que hacer, pero pues esto ha sido un proceso doloroso, como bien dijiste, porque no hay muchísimos salones, espacio en metros cuadrados en los centros de convenciones, habitaciones de hotel, todos estos espacios que de forma tradicional usábamos para reunirnos en los diferentes destinos del país y en el extranjero, que se quedaron vacíos, ¿no? Entonces, viene un trabajo de reconstrucción muy grande. Sin embargo, de cara a nuestros clientes, pues tuvimos que buscar alternativas, que fue esto, ¿no? Las plataformas de los eventos virtuales, como se les llama. Así es, pero bueno, sabemos que pues ustedes son el centro de una fiesta, de una reunión, de un evento y además, pues por lo que yo sé, ustedes no es como cualquier evento, o sea, digo, hacer una boda a lo mejor la puede hacer cualquier persona, pero en el caso de ustedes, eh, la industria que manejan es pues ya muy avanzada en cuanto a la satisfacción de los clientes y sobre todo, pues son eventos grandes donde la gente que los contrata, a final de cuentas, tiene que lograr que quienes van a sus eventos o sus reuniones se lleven un sabor de boca, pues muy, muy rico, ¿no? Sí, totalmente. Trabajamos nosotros, en el caso puntual de BCD, trabajamos con el sector corporativo. Como sabes, en la industria de reuniones hay muchas como subcategorías, ¿no? Las exposiciones, los eventos de asociaciones. En el caso de nosotros son corporativos, trabajamos con empresas de muy buen nivel, multinacionales o empresas globales que buscan esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y fue lo primero que tuvimos que hacer, reunirnos con nuestros clientes primero en negociar contratos con los proveedores. Ese fue el primer paso que tuvimos que hacer. Y después a revisar con ellos cómo le hacemos, ¿no? Lo más importante para todos los clientes es seguir cerca de su audiencia o de sus clientes y seguir generando como estos vínculos que normalmente los generas en un evento face to face o cara a cara, que es mucho más sencillo, ya te lo sabes. Y te pongo un ejemplo.
no sé, los grandes directores de empresas globales están súper acostumbrados a subirse a los eventos y dominan hablar en público y subirse a los escenarios. Y acá de repente era subirse a una plataforma como en la que estamos tú y yo, sin poderle ver las caras y medir el pulso de la gente. Es muy Claro. complicado no tener esa interacción. Entonces hay que manejar la frustración de no sé si les está llegando, no les está llegando, si hay respuesta o no. Entonces empezamos a incorporar en los eventos virtuales elementos que permitieran leer eso de forma diferente, y ha sido un proceso de forma conjunta, nosotros como proveedores y los clientes incorporando temas de interacción, gamificación, videos, eventos un poco más producidos, porque también empiezan a cansarse los usuarios de subirse a los Zoom, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué más me das? O enviarle a las casas detalles, pero bueno, nunca, lo que se ha hablado en muchos foros, como seguro lo has escuchado, Rosalba, nunca la tecnología va a reemplazar el poder reunirnos cara a cara, y es algo que estamos esperando. Lo que pasa es que es un ejercicio de paciencia. Nosotros lanzamos una encuesta a nuestros clientes en todo el mundo y el 47% de los clientes nos dicen que esperan volver a reunirse cara a cara en el último trimestre de este año. Sin embargo, en el caso ya de México, esto se movió hacia el primer trimestre del siguiente año, y que va muy ligado, yo creo que cada país es diferente, va ligado a cómo se van dando los procesos de vacunación, la reactivación de la economía, pero cuando se realice va a venir una necesidad muy grande de volver a reunirnos, de lanzar todos estos productos que se pusieron en espera, de festejar a los mejores vendedores, de festejar a los mejores colaboradores, que en estas épocas tan difíciles de resiliencia, pues hay que festejar y premiar, que no se premia igual o no se siente igual que si yo te aplaudo ahorita por la pantalla, a que en un evento te doy toda la, pues el espacio y los festejos que necesitas. Entonces sí, así es como nos hemos subido a cambiar la estrategia y las plataformas. Bueno, sin embargo, tu experiencia es internacional, tu currículum es muy amplio en la materia y ahora, bueno, tú estás encargada de lo que es Latinoamérica y bueno, lamentablemente es una de las zonas donde la situación no ha mejorado mucho, ¿verdad, Paula? Sí, vamos mucho más lento en comparación de otros mercados. Norteamérica, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, y algunas partes de Asia Pacífico han empezado a reunirse en persona. En Latinoamérica, desafortunadamente, empezamos apenas, o sea, mucho depende de las medidas que va dictando los gobiernos, pero sí vamos un poco atrás, ¿no? Entonces, por eso te decía, la recuperación la esperamos más hacia primer trimestre del año que entra, y en el Inter vamos a continuar reuniéndonos de forma virtual, un poco de eventos híbridos, que es esta mezcla de darle la oportunidad al participante de, si quieres puedes ir o puedes conectarte. Es lo Exacto, que... es lo que están haciendo ahorita ya, ¿no? O sea, ya es Sí, la necesidad de compaginar una cosa con la otra para, pues también irnos acostumbrando y adaptando, ¿no, sí, Ana Paula? Porque, sí, pues lamentablemente, pues esta ya va a ser la ruta, no la nueva sabemos realidad. exacto y en cuánto tiempo, además tampoco lo sabemos, porque Sí, pues, la pandemia no tiene palabra de ley. sí, sí, no, no sabemos. La verdad es que hay una necesidad muy grande de la industria de recuperarse. Todos estamos ávidos, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta. Ha ido cambiando mucho por factores extras, o como de pronto en Asia, los colegas de nosotros en BCD en Asia, ya se estaba repuntando la actividad y de pronto salió esta tercera ola y eso frena un poco. Entonces, tenemos que adaptarnos a vivir con esto, seguir los protocolos. Yo creo que la industria turística en México en general asumió protocolos de seguridad y de higiene para el manejo, y los protocolos buenísimos. Entonces, tenemos la certeza de que siguiéndolos, los participantes en los eventos pueden estar bien. Ya han habido ejemplos muy exitosos de eso. El tema es la confianza, ¿no? De la gente, que como comentábamos al principio, Rosalba, hay
la mitad, es un tema muy polarizado, la mitad de la gente ya quiere salir, ya quiere mandar a los hijos a la escuela, la otra mitad no, no hay un término medio. Entonces tenemos también que vivir con eso. Y por eso vienen los eventos híbridos. Las compañías le van a dar la opción a los participantes de te puedes conectar virtual o puedes participar. Pero ya es como un poco el... Parece que hubo problemas con la Ya invitación. estamos de regreso, se pasmó un poquito, Hugo. Ya estamos aquí de regreso, se pasmó un poquito la pantalla, pero ya estamos de vuelta. Sí, creo que la invitada es la que salió, ¿verdad? No sé qué pasó, pero bueno, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rosalba, buenas tardes. Sí, creo que tuvo ahí un problema técnico Así es. la invitada, Ana pero Paula. Ana Paula sí, porque se quedó congelada y creo que ahorita ya no pudo conectarse, creo que se desconectó. Bueno, seguramente ahorita te indicarán cuando se conecte. Así es, vamos a esperar. Y mientras tanto, ¿qué te parece si seguimos platicando de este tema tan interesante del cual nos estaba precisamente hablando Ana Paula Hernández, que es precisamente esta industria de las reuniones y el entretenimiento, Hugo? Sí, fíjate que es una industria que pues había tenido pues un gran auge, sobre todo esta parte de entretenimiento. México había estado alcanzando niveles muy interesantes. A mí me habían platicado en algunas ocasiones que pues este tipo de turismo, ¿no? que viajan sobre todo a lugares muy, pues ya muy hechos, muy construidos para aceptar este tipo de turistas, ya la verdad es que lo tenían bien estructurado, ¿no? Armaban los paquetes muy organizados, los destinos, los lugares también estaban muy organizados también para recibirlos y con una cantidad interesante de actividades que se estaban proponiendo en cada uno de los destinos. Y México estaba haciendo un papel interesante. Mira, ya regresó Ana Paula. Ya está Ya regresando. sí, ya la tenemos de Yo regreso. regreso con ustedes también, en un ratito. Claro que sí, Hugo. En un momento más platicamos contigo. Ay, perdón. Sí, Ana Paula, no te preocupes, estamos en vivo y es lo normal que ocurran este tipo de situaciones. Hubo una desconexión por ahí, pero bueno, vamos a continuar con esta charla tan importante que teníamos. Gracias, Rosalba. Ustedes, lo que hacen es ofrecer experiencias superiores y ese es el porqué de su existencia. Entonces, bueno, todas estas situaciones, ¿de qué manera ustedes han dado pues ese punch para que pues sigan siendo experiencias superiores aún con todas estas limitaciones a las que pues se han tenido que enfrentar? Y como mencionaba, nos subimos a este tren de los eventos virtuales, ofreciendo cosas innovadoras que hagan que el evento no sea una sesión digital cualquiera. BCD, para nosotros lo más importante es nuestra gente, entonces aprovechamos esta pausa de pausas para capacitar también muchísimo a nuestra gente. BCD también tiene una línea muy especializada hacia el sector farmacéutico y lanzamos en conjunto con el área de travel, los viajes de negocios, un centro de excelencia en la industria farmacéutica, capacitando con perfiles especializados justo para ayudarlos, porque también es un sector que tiene ciertas limitantes. Entonces hay sectores en donde sí podemos ser sumamente novedosos,
y ofrecer muchísimas cosas. Hay otras áreas y otros verticales, industrias que tienen limitantes. Entonces, pues seguir capacitando, seguir aprendiendo, seguir sumando cosas al equipo para siempre estar vigentes, porque como decías hace rato, esto no se acaba y va a seguir. Entonces, también en esta encuesta que comentaba al principio, nuestros clientes, el 40% de los clientes opina que el componente virtual llegó para quedarse, para algún tipo de evento. Entonces, lo que hoy funcionó y fue novedoso, seguramente el año que entra o en unos meses ya no. Entonces, hay todo un equipo de creatividad y que está atrás viendo qué más podemos ofrecerle a los clientes, cómo los acompañamos. Y no somos unos consultores más de eventos, sino también somos diseñadores de experiencias y proyectos para nuestros clientes, acompañándolos en qué quieres, cómo quieres llegarle a tu audiencia, cómo funciona ese nicho, porque lo que funciona para unos no funciona para otros, ¿no? Entonces, sí es un trabajo de todos los días. Así es, y bueno, ¿cuáles son precisamente, es lo que te iba yo a preguntar, cuáles son sus áreas de especialidad? Y también, pues sí me gustaría saber si esta cuestión, pues la salud cobró mucho auge en estos tiempos y todos sabemos por qué, pero en ese sentido, por ejemplo, los eventos de salud, ¿tú consideras que hayan tenido un mayor crecimiento en comparación con otros durante estos días o durante estos meses que se han llevado de pandemia? Mira, nosotros como BCD tenemos algunas especialidades. Una es la industria farmacéutica. Sin embargo, también trabajamos con agroindustria, consumo, industria automotriz. Serían como los principales sectores que atiende BCD Meetings and Events. Eh, al tener plataformas virtuales, la realidad es que cualquier sector puede funcionar. No es lo mismo que un evento en vivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la industria farmacéutica, en la industria automotriz, por ejemplo, alguno de los eventos que tienes es las pruebas de manejo o los entrenamientos sobre los camiones, por ejemplo, que no es lo mismo en línea que puedas llevar a la gente a los centros de prueba y tal. Lo hemos hecho en general. Los volúmenes bajaron un 50% en términos generales. O sea, sí somos una industria que nos hemos visto golpeada de forma muy importante. Sin embargo, empezamos a ver un poco la recuperación poco a poco. Eventos pequeños, encuentros, mucho evento local, casi no se están viendo eventos internacionales, pero bueno, es una oportunidad de los eventos de México que se queden en México. México tiene los protocolos y ayudar a reactivar la industria. Y en el caso de México, Ana Paula, por ejemplo, ¿cuáles son los estados del país donde más se realizan este tipo de eventos y reuniones? Depende mucho, pero sin duda siguen siendo los destinos de playa, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, sobre todo cuando tienen un componente más de incentivo o las convenciones de venta. Destinos que han tenido un empuje y pues que los clientes los piden mucho, Mérida, Guadalajara, el Bajío también, han sido destinos que los clientes nos han pedido mucho y bueno, Monterrey también para la zona norte del país. Yo creo que serían como los principales que han estado pidiendo los clientes. Y bueno, ahora una pregunta súper difícil. ¿Cuáles son los desafíos que tiene BCD? Pues yo creo que el desafío más grande es esta incertidumbre por la que estamos pasando todos. O sea, no podemos planear y decir, ojalá tuviéramos una varita mágica y una bola de cristal para decir en septiembre se reactiva todo. La verdad es que no. Ese es el desafío, ¿no? El no saber, el seguir de la mano con los clientes y también el tema del manejo de la gente, al final, no solo nuestra gente, sino también acompañar a nuestros clientes en este proceso que ha sido muy difícil para todos, ¿no? Entonces, manejar las emociones, las expectativas, lo que vino a hacer la pandemia, veníamos de controlar todo, los que nos dedicamos a organizar eventos, nos encanta tener el minuto a minuto y controlar la vida. Y de repente, ¡pum!, ¿no? Se nos fue. Entonces, ese es un tema de soltar el control, estar listos, pero también hemos tenido muchos aprendizajes. Lo que hemos visto con la industria, los proveedores, los hoteles,
las líneas aéreas a ser flexibles, ¿no? Porque Y pues solidarios, quizá ¿no? pensamos solidarios, ayudarnos entre todos, porque podemos planear que el evento y la industria ya va a estar recuperada para octubre, pero si eso no, que todos estemos listos para poder renegociar, mover fechas, que es lo que tuvimos que hacer el año pasado y creo que lo vamos a tener que seguir haciendo, que todos en la cadena de valor de la industria tengamos este sentimiento de ayudarnos y de muchísima flexibilidad, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y ese es un desafío, ¿no? Al final del día. Exacto. Y justo lo que yo te iba a preguntar también, por ejemplo, el año pasado prácticamente te puedo jurar que se canceló casi todo por cómo Sí. estaba el auge de todo esto del COVID. Este 2021, por ejemplo, ¿cómo van las cosas? ¿Ha habido ya algún repunte? ¿Qué planes hay? O sea, si ya tienen agendados eventos, ¿para cuándo? ¿Bajo qué medidas de seguridad? ¿Cómo están ustedes planeando toda esta parte, ¿no? También de la seguridad. Sí, en general tenemos eventos, sí, nuestros equipos están ocupados. El tema es que están ocupados haciendo eventos virtuales. Yo te diría que sigue una mezcla de, en promedio y en general, 70% eventos virtuales. Otra vez tuvimos un problema técnico. Parece que Ana Paula salió nuevamente de la transmisión. Ahí Otra vez pasó otra vez otro problema técnico por ahí, Ana Paula. ¿Sí me escuchas? Hugo, adelante. Creo que ya se conectó Ana Paula, Rosalba. Ya la tenemos de vuelta. la tecnología no está jugando hoy de nuestro lado, hablando de los desafíos, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Ana Paula, estábamos platicando precisamente de que cómo se habían recuperado o cómo estaba la agenda para ya este año. Este año continuamos con eventos virtuales en general, esa es una tendencia, y muy poco eventos face to face. Se ve mucho mejor que el año pasado, poco a poco el nivel de solicitudes de los clientes por volver a reunirse, por empezar a cotizar sus eventos en los destinos, ha ido subiendo. Y esperamos que empiece a incrementar esto hacia el segundo semestre del año o finales de este año, pero sí, la recuperación principal va a venir hasta el año que entra en los eventos cara a cara. Eventos virtuales siguen habiendo, eso ha habido un incremento muy grande, pero sí no es lo mismo, ¿no? Sin duda. Claro, estamos platicando con Ana Paula Hernández, quien es vicepresidenta LATAM de BCE Meetings and Events. Y bueno, Ana Paula, tenemos en la línea también a nuestro compañero Hugo Loya, quien nos va a apoyar para hacerte algunas preguntas del público que ya han estado llegando. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosalba? Un gusto saludarlos, Ana Paula, un gusto saludarte también. Igualmente, Hugo, qué gusto. Igualmente. Fíjate que sí hay algunas inquietudes. Nos comentan por acá que cuáles son las recomendaciones. Creo que ya habías hablado de algunas de ellas, pero yo creo que sí vale la pena reforzar qué recomendaciones son las que ustedes estarían realizando para continuar, sobre todo con este tipo de reuniones. Sí, mira, en el tema de los eventos virtuales que van a seguir todavía un tiempo, o sea, no lo dice BCD, lo dicen nuestros clientes, el 47% habla de que vamos a seguir haciendo virtuales. La recomendación es incorporar elementos novedosos en los eventos virtuales, o sea, que no hagamos sesiones aburridas, incorporar encuestas que te permitan pulsar al público, tienen que ser eventos más breves, con intermedios, en fin, hay una serie de recomendaciones para los eventos virtuales, no podemos pretender que sea igual, el tiempo es importantísimo, en los eventos en vivo, pues puedes retrasarte, pero están todos en la sala y en lo que te mueves de una plenaria a la otra, no pasa nada, acá no, el que está atrás del escenario. Eso por un lado. Por el otro, en el retorno a los eventos face to face, yo creo que es confiar en que la industria de turismo de reuniones en México
está lista, estamos listos, hay los protocolos y los eventos se pueden llevar a cabo siguiendo esos lineamientos que nos marcan las autoridades, ¿no? Entonces, esa es una. Y ese es un tema de confianza que va a ir recuperándose poco a poco, pero todos tenemos que subirnos si queremos recuperar y que la industria y la economía también se empiece a reactivar. Y tercer punto, yo creo que es, como lo comentaba, el tema de la flexibilidad y apoyarnos entre todos, para los hoteles, para las líneas aéreas que nos escuchan. Fue importantísimo para nosotros el que nos hubieran apoyado en nombre de nuestros clientes en cambiar fechas, en movernos, pero es algo que llegó para quedarse. Entonces, entre más flexible sea ese proveedor, ese hotel, ese destino que quiere ser sede de un evento, creo que va a ser mucho mejor, porque como comentaba con Rosalba, esto llegó para quedarse y podemos planear vamos a reunirnos en septiembre, pero quizá nos vuelven a mandar a semáforo rojo, ojalá que no, pero hay que estar listos, ¿no? O sea, sería muy ingenuo creer que no pueda llegar a pasar de nuevo. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, también aquí nos preguntan que dadas los cambios en los semáforos en algunos estados que regularmente son los que tienen atienden este tipo de eventos, pues, ¿cuál es tu consideración? Si esto puede relajar un poco más el que se abra a eventos con mayor capacidad para recibir gente, o seguirían todavía manteniendo algún máximo, algún tope, a pesar de que el semáforo esté, por ejemplo, en verde o en amarillo? Sí, realmente quien está dictando las restricciones de medidas o de capacidades ha sido el gobierno. Han habido eventos en diferentes partes del mundo, incluso en donde permiten más, permiten menos. Yo creo que aquí lo importante es que todos a nivel individual sigamos manteniendo los protocolos, independientemente de si estamos vacunados o no. Esto no se ha ido. Entonces, en la medida que hay una corresponsabilidad de los participantes y de los organizadores, esto podría participar, pero sí, sin duda, al cambiar a semáforos verdes deberíamos de poder tener mayor capacidad en los eventos, ¿no? Porque hay algunas medidas que realmente no incentivan a que los clientes se quieran volver a reunir. Eso por un lado. Y por el otro, las compañías, especialmente las compañías transnacionales o multinacionales, están como con mucho cuidado por el tema de la protección de principalmente sus invitados o sus empleados, y están siendo cautelosos, y por eso el tema de esperarse un poco más antes de volver a reunirse cara a cara, y mucho se va a ir al primer trimestre del año. Incluso hay destinos que nos han compartido ya que hay bloqueos ya para el primer trimestre del año que entra. Hay destinos que ya incluso están hablando de, y no quisieras moverlo un poquito después porque ya no tengo espacio. Entonces, entre la reactivación del turismo de placer, ¿no? que fue el primero que empezó a reactivarse, y algunas compañías que ya empezaron a bloquear espacios para el último trimestre o primero del siguiente año, entonces ya habla de que viene poco a poco, pero viene la recuperación. Sí, muchas gracias, Ana Paula. Y bueno, también nos comentan que desde tu punto de vista, ¿qué le faltaría a México para, aún con las condiciones en que estamos en medidas sanitarias, para continuar creciendo en este tipo de eventos, en este tipo de negocio? ¿Qué le faltaría? Porque nos comentan incluso aquí que iba muy bien. Bueno, ahora, ¿qué necesitaría para continuar esa trayectoria? Sí, yo creo que la industria de reuniones, ya se ha hablado en muchos foros de la relevancia que tienen en la economía de los destinos, no solamente desde la parte del turismo, sino el motor, ¿no? Y la derrama económica, el valor en el Producto Interno Bruto, en fin, es un peso muy importante. Yo creo que necesita acciones de la iniciativa privada y del gobierno. La parte del soporte en la iniciativa privada se sigue dando, porque pues las empresas lo tenemos que seguir haciendo. Sin embargo, hay que seguir promoviendo, hay que apostarle al sector y no dejar de tener presencia en los principales foros, activamente promover a nuestro país para el destino ideal de los eventos, ¿no? Entonces, si los gobiernos no hacen esa labor de promoción, pues nosotros como iniciativa privada
seguirlo haciendo, ¿no? Y qué es lo que se ha venido haciendo en las asociaciones del turismo, ¿no? Pero bueno, nosotros desde nuestra trinchera como BCD lo que hacemos es promover al país, hacer las cosas bien para que no haya duda de que no tenemos la capacidad, ¿no? Bueno, hay todavía más inquietudes, pero regreso con Rosalba. Muchas gracias, Ana Paula. No, a ti, Hugo, gracias. Gracias, Hugo. Ahorita regresamos contigo. Y bueno, Ana Paula, muy interesante todo lo que nos platicas. Y bueno, obviamente también sí me gustaría saber si se han elevado los costos precisamente de la realización de eventos por todo esto de la pandemia, porque pues ahora hay que comprar más cosas para pues la sanitización, incluso pues ocupar arcos que antes no se ocupaban para cuando pasan las personas. O sea, ¿cómo está esta situación? Sí, hay elementos que se tienen que incorporar que antes no se contemplaban, ¿no? Todos los protocolos de seguridad, de higiene, como bien decías, de sanitización. También el tema de las pruebas antes de los eventos, que es pues una práctica que le da mucha tranquilidad a los participantes y son costos que pues no se tenían contemplados. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las capacidades, ¿no? El hecho de que un salón que antes lo usabas para 1,000 personas, ahora solo lo puedas usar para 300 personas, eso te va implicando también más costos, temas de servicio, las distancias, los espacios que se tienen que contemplar. Entonces, por un lado ha sido educar a los clientes de si lo quieres hacer, ahora es así, y pues sí implica costos adicionales para los clientes, que de pronto eso también puede llegar a frenar el decidir hacer un evento, no porque es chin, me va a costar más y voy a poder llevar a menos participantes. Eso ha sido algo. El tema de algunas compañías que antes compartían, los participantes podían compartir habitación, hoy no, porque eso es impensable, ¿no? Cierto. Había convenciones de venta en los que colegas de la misma empresa les tocaba compartir, hoy eso es imposible. El tema de los buffets y los servicios de alimentos, entonces sí tienen un impacto en el presupuesto de los eventos, ¿no? Que se tiene que contemplar. Muy bien. Ahora, quiero pensar que ustedes tienen un mundo de gente trabajando en este sector para la realización de todos estos eventos que pues prometen conectar personas e ideas. Sí, en el equipo de México somos, es un equipo de 46 personas, pero en toda Latinoamérica somos más de 150 personas que son los diseñadores de estas experiencias y eventos para los clientes, ¿no? Hay equipo adicional de apoyo cuando ya tienes un evento en sitio, se extiende la planilla de soporte, pero ese es el equipo. Y sí, la verdad es que es algo por lo que nos sentimos súper orgullosos nuestra gente, y que hemos estado al lado de ellos acompañándolos en estos meses durísimos para todos, ¿no? Pero aquí seguimos y como te decía al principio, invirtiendo muchísimo en capacitación, en innovación y en qué más, porque pues la industria se transformó. Así es. ¿Alguna cosa, Ana Paula, que consideres importante comentar y que no te haya yo preguntado? No, yo creo que el mensaje a los clientes que nos estén escuchando es que tengan la confianza porque de volver a reunirse es importantísimo para restablecer la seguridad, la confianza y que sepan que la industria está lista. O sea, hay protocolos, hay cosas que se están llevando a cabo en todos los destinos, entonces no deberían de correr riesgo. Y lo ves cuando la gente se vuelve a reunir, pues cosas muy padres pasan, se reactivan las relaciones, se reactiva la economía, y hay muchísimas fuentes de empleo que dependen de esta industria tan maravillosa. Entonces, que en la medida que podamos, poco a poco, aunque sea chiquito, empezar por un evento chico, volver a reunirnos y la gente y los proveedores, los recintos, los hoteles van a estar encantados de recibir y todos vamos a ir colaborando de alguna forma a la recuperación. Así es, Ana Paula, muchísimas gracias. Y efectivamente, muy interesante también lo que nos platicas, ¿no? Una industria que pues ya está lista para
volver a salir con todas las medidas necesarias, pero ya no estar parados. Ya no Sí, se sí, puede. totalmente. Sí, Ya no se no puede. podemos vivir con miedo. Esto se van dando los avances, pero tenemos que volver a reactivar la actividad, la economía y por el bien de todos. Y no solo es la industria turística la única afectada, creo que en general toda la economía en todo el mundo, no es un tema solo de México. Entonces, poco a poco, si todos ponemos nuestro granito de arena de vamos a volver a reunirnos, vamos a volver a apoyar a las empresas mexicanas, al de al lado, se vuelve un círculo virtuoso. Muy bien. Es Ana Paula Hernández, vicepresidenta LATAM de BCD Meetings and Events. Te agradecemos muchísimo, Ana Paula, tu tiempo y tu participación aquí en este espacio de Viajando en Concreto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Rosalba. Un gusto estar aquí con todo su radio escucha. Muchas gracias, que tengas una bonita tarde. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Y bueno, ahora vamos con mi compañero Hugo Loya, quien nos va a platicar precisamente cómo anda la economía y las finanzas aquí en nuestro país. Adelante, Hugo. Gracias, Rosalba. Pues fíjate que optimistas, la gente y sobre todo las autoridades aquí en México están muy optimistas sobre lo que será el desempeño de la economía para lo que es este 2021. Ahora fue el turno del Banco de México, ya lo había hecho la Secretaría de Hacienda a través del subsecretario Llorio, ya había hecho algunos pronósticos de cambio sobre el crecimiento y lo había pasado al 6%. Ahora el Banco de México está en su informe trimestral que acaba de presentar pues justamente ayer, da a conocer los parámetros de crecimiento para la economía y en su expectativa más optimista ya dice que puede llegar a crecer la economía 7%. La verdad es que no nos sorprende porque justamente algunos analistas privados también estaban haciendo algunos cálculos optimistas con niveles hasta justamente de 7%. En su escenario base, el Banco de México dice que la economía va a crecer un 6% y en su escenario, digamos, menos optimista sería un 5%. Estos parámetros ya nos hablan justamente de lo que se esperaría para la economía mexicana, pero aquí llama la atención, Rosalba, que mucho de este crecimiento lo están viendo porque se está acelerando un poco más, más que la recuperación, la apertura de algunos sectores. Y eso está muy interesante, justo lo que estábamos platicando hace unos minutos con Ana Paula, es que algunos sectores pues efectivamente se están desempeñando de manera un poco mejor a lo que había sucedido justo el año pasado, que habían estado prácticamente cerrados. Así es que pues el lado positivo, digamos, de todo esto es que hay optimismo, hay un optimismo bastante interesante en el gobierno federal y pues bueno, no está tan lejos de lo que también estiman los analistas del sector privado. Ahora lo que falta es darle ese empujón a la inversión privada que sigue de capa caída para que efectivamente toda ese optimismo pues se vuelva en algo real, no solamente para este año, sino que sea ya una tendencia para el 2022 también, Rosalba. Así la situación en el ambiente económico. Pues una buena, Hugo, por lo menos. Así es, una buena de todas las que han salido, pero afortunadamente parece que así va a ser la tendencia ya en algunos indicadores económicos, sobre todo los macroeconómicos, a ser en tendencias un poco más positivas. Claro, hay que tomarlos todavía con reserva porque hay que recordar que 2020, pues la base de comparación es muy negativa. Así es que para 2021, pues se tiene esa también ventaja estadística, pero desde luego el optimismo nos llama mucho la atención, el optimismo se mantiene en el gobierno federal. Así es, y sobre todo por el arrastre que pues que traemos de Estados Unidos, ¿no? Que es una de las cosas que también nos está ayudando mucho a poder ir saliendo de este bache tan grande económico en el que caímos, pues sobre todo con esta pandemia. Hugo, te agradezco mucho y platícanos mañana a las 10 de la mañana tienes programa. Sí, Rosalba, mañana tenemos autos en concreto. Ahora vamos a tocar pues este tema que si no existiera, la verdad es que muchos pues no podrían estrenar auto, no podríamos estrenar auto. Y es el caso del financiamiento. Mañana tendremos a Iñaki Sabio, él es director de crédito del crédito inmediato de HSBC, para que nos platique las tendencias, cómo están las tasas de interés, cómo está la competencia,
qué tipo de financiamiento están otorgando los bancos, en fin, todas estas características del financiamiento para obtener un auto, ya sea nuevo o seminuevo, que también está creciendo muy rápidamente ese mercado. Pues mañana a las 10 de la mañana los esperamos en Autos en Concreto, Rosalba. Muchas gracias, Hugo. Un placer. Que tengas bonita tarde. Gracias, Rosalba, igualmente. Y bueno, yo le comento que, pues, aparte un espacio en su agenda, porque el próximo 24 de junio tendremos un desayuno en Puebla, precisamente Diálogos en Concreto. Ahí se van a tocar temas muy interesantes como son las tendencias hacia el segundo semestre del valor y precio de los inmuebles, el mercado de la construcción y los créditos. Por lo pronto, le agradezco el favor de su atención, me despido y lo espero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Rosalba Amezcua y les deseo una hermosa tarde.